Buen día, jóvenes, les habla su profesor Mario Antunes. Estamos en el cuarto parcial, en el tema 3, reacción química. Reacciones químicas. Estas reacciones interactúan con los compuestos químicos que originan transformaciones en la composición de materia y resultan nuevas sustancias con propiedades diferentes. Los factores como la luz, la corriente eléctrica, el calor intervienen en los cambios químicos y pueden producir el desprendimiento de gas, formación de precipitados, variación de temperatura, cambio de color, desprendimiento o absorción de energía. Entonces las reacciones químicas es la interacción entre compuestos químicos que dan origen a nuevos compuestos con propiedades diferentes. También las reacciones químicas se representan mediante ecuaciones, como lo podemos ver en el ejemplo que tenemos aquí en la imagen de la ecuación química, donde se está formando lo que es una ecuación o reacción química. Una ecuación química es la representación gráfica de una reacción química mediante símbolos y fórmulas. Partes de una ecuación química, que son dos, los reactivos y los productos. Los reactivos, que son compuestos que intervienen en la reacción química y se escriben a la izquierda de la flecha. Miremos aquí en la imagen, tenemos dos flechas, o en la parte de abajo tenemos una sola flecha. En la parte izquierda podemos encontrar los reactivos. Y también tenemos la otra parte de una ecuación química que van a ser los productos, que van a ser los compuestos que resultan al final de la reacción química y se escriben a la derecha de la flecha. Y aquí en la imagen podemos observar cómo están ubicados los reactivos y los productos. En una reacción química también tenemos algunos significados muy importantes, como ser los símbolos que representan una reacción química. Y vamos a ir viendo cada uno de ellos. Por ejemplo, el signo más dice que es una combinación de los reactivos o separación de los productos. También tenemos este otro símbolo, la flecha, que significa da, produce, origina o separa los reactivos de los productos. Ahora tenemos dos flechas en sentidos opuestos, y aquí tenemos que significa la reacción es reversible o el proceso ocurre en los dos sentidos. También tenemos este otro símbolo donde tenemos una flecha y arribita tiene lo que es un triángulo, o tenemos una flecha y arriba tenemos un elemento químico. ¿Qué significa? Condiciones necesarias para que la reacción se produzca. Cuando hay un triángulo se produzca calor, o cuando hay un elemento químico se produzca un catalizador. ¿Qué va a ser un catalizador? Un catalizador va a ser ese elemento que va a permitir que la reacción se haga mucho más rápido, sin afectar lo que es la reacción. También tenemos la flecha hacia arriba, que va a ser desprendimiento de gas, la flecha hacia abajo, precipitado o sedimento, y también tenemos lo que son los signos, la G, L y S, que son los estados físicos, ya sea en forma de gas, líquido, sólido, respectivamente, ¿verdad? Gaseoso, líquido y sólido. Y por último, tenemos lo que es la AC o AQ, que significa solución acuosa o disuelto en agua. ¿Cómo leer una ecuación química? Aquí tenemos la ecuación donde aparece 2 magnesio más oxígeno, la flecha 2 y lo que se combina del magnesio y del oxígeno. Entonces, ¿cómo lo voy a leer? Hay muchas formas de cómo leerlo. En este caso, aparece 2 átomos de magnesio, más aparece el signo más, pero el más, como lo vimos anteriormente, significa se combina con una molécula de oxígeno, la flecha, que significa ya sea da, produce o se forma, para formar o para dar dos moléculas de todo este compuesto que es el óxido de magnesio.
Y de igual forma podemos, en vez de usar átomos, podemos utilizar moles, pero hasta el momento podríamos mencionar átomos o solamente el elemento, ¿verdad? Lo más importante es que podamos dar lectura a una ecuación química. No se debe decir gramos, 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 ¿verdad? Como aparece acá. Otros ejemplos que tenemos aquí, la primera ecuación, nosotros podríamos decir un mol de gas de cloro, porque está en el estado gaseoso, reacciona o se combina con un mol de hidrógeno en estado gaseoso, y esto me produce 2 moles de ácido clorhídrico en estado gaseoso. Si no sabemos el nombre de la ecuación, por lo general no lo sabemos, entonces vamos a escribir solo todo el compuesto. Después tenemos otro ejemplo más abajo y ya tenemos un coeficiente, y en ese coeficiente vamos a mencionar moléculas. Por ejemplo, 2 moléculas de todo este compuesto que se llama clorato de potasio en estado sólido se descompone en presencia de dióxido de magnesio en 2 moléculas de cloruro de potasio en estado sólido separado, que puede significar también el signo más, aquí solo aparece una ahí, en 3 moléculas de oxígeno en liberación gaseosa, liberación o desprendimiento de gas por la flecha que está hacia arriba. Y ya para terminar tenemos estos últimos ejemplos donde tenemos esta ecuación y la lectura sería la siguiente: una molécula de dióxido de carbono en estado gaseoso. Entonces decimos 1 por el 1 imaginario que está antes, ¿verdad? Yo aquí puedo mencionar una molécula o bien solo puedo mencionar el compuesto y decir que está en estado gaseoso. Entonces en la flecha nosotros vamos a mencionar se produce. ¿Y qué se va a producir? ¿Qué elemento va a ser este? Va a ser el carbono. Entonces, ¿qué se va a producir? Carbono en estado sólido. El signo más en los productos significa separado y se separa de oxígeno molecular en estado gaseoso. Y de esta forma le dimos lectura a este primer ejemplo. Miremos el siguiente. Ahora acá tenemos ya un número en el coeficiente donde yo voy a mencionar 2 moléculas de este compuesto en estado líquido. Vamos con la flecha. Se produce, vamos con ese otro compuesto, 2 moléculas de agua en estado líquido, separado de oxígeno en estado gaseoso. La lectura de esta otra ecuación. Y terminamos con esta última, donde tenemos 2 moléculas de todo este compuesto en estado sólido, la S significa estado sólido, se combina, el signo más significa se combina, con 3 moléculas de oxígeno en estado gaseoso. Vamos con la flecha, que significa se produce. ¿Cuánto se va a producir? 2 moléculas de todo este compuesto que se encuentra en estado sólido, separado de 2 moléculas de este otro compuesto en estado gaseoso. Tarea: escriba la lectura de las siguientes reacciones químicas. Así como en los ejemplos anteriores, vamos a ir escribiendo la lectura de cada una de estas ecuaciones químicas, ¿verdad? Esto lo van a hacer en su cuaderno. Cualquier duda pueden consultarme. Gracias por su tiempo. Será hasta la próxima semana.